frío, quizás las temperaturas estuvieron un poco bajas, y hoy día igual con un poquito de lluvia, pero le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes que se han esforzado para poder venir a gozarlo, porque el llegar a la casa del Señor, amados hermanos, es gozarnos en su presencia por su gran amor y porque sus misericordias, dice que Él las renueva de día en día a nuestro favor. Les voy a pedir, amados hermanos, que por favor abran sus Biblias en el Salmo 23. Quizás para todos dirán, es un salmo que lo he escuchado muchas veces, es un salmo de batalla que muchos ya lo sabemos de memoria. Pero amados hermanos, el Señor quiere que como dice el título, Jehová es mi pastor, que ese Jehová es mi pastor sea el que te pastoree durante todo este año que vamos a dar inicio. Él te quiere hacer sentir que esa protección, esa cobertura, Él te quiere alimentar, Él te quiere dar todo lo que tú necesitas. Amados hermanos, a veces uno no entiende las cosas. El día jueves, casi por la noche, cuando la pastora casi ella no tenía voz, estaba tan delicada de su salud, pero ahí uno ve, amados hermanos, cómo ella ama la obra. Ella estaba preocupada que el día domingo había Santa Cena, buscando quién reemplazara. Me dice, hermana, yo miren la condición que estoy, y yo al escucharla hablar, yo ya sabía que ella no podía estar este domingo. Y amados hermanos, ¿qué nos queda a nosotros? Disponernos en las manos del Señor. Y ese día jueves, por eso les digo que uno no entiende las cosas del Señor. Ese día jueves en la casa, desde la mañana, el Señor me llevó a este salmo y a buscar la cita, relacionarlas, y yo no sabía por qué. Pero entonces yo empecé a hacer, yo dije, Señor, cuando tú quieras esta palabra la voy a entregar. Cuando en la noche la hermana Consuelo me llama. Entonces, amados hermanos, no son coincidencias, es porque el Señor está en control de todas las cosas. Oh, mi Dios amado, te honramos, te bendecimos por tu gran fidelidad. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y revelación del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento en todo este año 2024. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oh, bendito, bendito, bendito es tu nombre. Cuán grande es tu amor, Padre amado. En esta mañana, Dios es bendito, como tú nos haces ver ese amor tan grande que tú tienes, Señor, con este rebaño, con esta pequeña Grace, Señor amado, que tú nos quieres enseñar una vez más y recordar tu palabra. Que todos aquellos, Señor, que estemos en este redil, que estemos anhelando, Señor, ser alimentados, tú nos quieres llevar por esas quietas aguas, por esos pastos tiernos. Tú quieres llevarnos por caminos deleitosos, Padre amado, pero tenemos nosotros también que dar ese paso de obediencia, ese paso de sujeción a ti, a tu palabra, Padre amado. Por eso que en esta mañana como pueblo, Señor, estamos delante de ti.
aclamando y pidiéndote que seas tú, a través de tu Santo Espíritu, ministrando cada vida, cada corazón, poniendo nuestras mentes cautivas solo a la obediencia de Cristo Jesús, para que seas tú, Espíritu Santo, hablándonos a cada uno, ministrándonos, Señor bendito. Pasa carbón encendido por mi boca, para que de ella salga solo esa palabra ungida, esa palabra revelada por tu Santo Espíritu, esa palabra de poder, de autoridad que ministrará las vidas, traspasará hasta lo más profundo de su corazón, Señor, porque eso es lo que hace tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz. Por eso te damos gracias, Padre amado, porque en esta mañana, Señor amado, hay un pueblo que anhela venir a tu casa a recibir, Señor, ese alimento espiritual que necesitamos a diario, Padre amado. Oh, mi Dios bendito, en el nombre de Cristo Jesús y con la autoridad que me da tu palabra, vengo reprendiendo todo lo que se quiera anteponer, Señor, a esa bendición que tú ya tienes declarada en este día, en esta mañana para tu pueblo, Padre amado. Oh, mi Dios bendito, poniéndonos en tus manos, Padre amado. Que seas tú en esta mañana confirmando tu palabra, Señor, porque eso es tu verdad, Padre amado. Que seas tú ministrándonos a cada uno y que de este lugar salgamos edificados. Gracias te doy, Padre amado, por esta oportunidad que tú me das. Y ayúdame, Señor, porque soy un vaso frágil, pero en tus manos, Señor, yo me encomiendo. Y sé, Señor amado, que tú me guiarás y que tu gracia y tu misericordia me alcanzarán. Te lo pido todo esto en el bendito nombre de tu Hijo amado, a quien doy toda honra, toda gloria y toda alabanza, por siempre y para siempre. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Como estábamos leyendo en el inicio, que nos decía que Jehová es mi pastor. El pastor es la relación simbólica entre Dios y su pueblo. Cuando decimos Jehová es mi pastor y nada me faltará, pero generalmente cuando leemos esa parte que nada me faltará, como que siempre nos emocionamos y queremos que la parte material sea la primera prioridad. Y no, amados hermanos, cuando hemos conocido quién es el Dios en quien servimos, la prioridad de cada uno de nosotros, que ese nada nos faltará, siempre pedir que sea lo espiritual, que pidamos con sabiduría, así como cuando Salomón pidió que el Señor le diera sabiduría para saber gobernar ese pueblo. Porque si el Señor nos da de su sabiduría, ¿qué vamos a hacer? Vamos a saber tomar buenas decisiones y nuestro caminar va a ser un caminar de bendición. Entonces él dice, nada me faltará. Es decir, en la parte física, cómo Él nos bendice, dándonos la vida, dándonos la salud, dándonos a cada uno, los que todavía están trabajando, las habilidades, los talentos para que cada uno de ustedes puedan desempeñarse en su trabajo. Entonces vemos que en lo físico, en lo material, Él suple cada una de nuestras necesidades, pero lo que primero tenemos que anhelar, que sea lo espiritual, que esa presencia suya la podamos sentir cada uno. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Él nos dice aquí, Él te sostendrá. Estoy en la otra versión que tengo internacional que dice, Él te sostendrá y te protegerá, además restaurará tu vida. Quiero que por favor dejen ahí marcado en el Salmo 23, pero vamos a ir a Isaías 40, 11. Isaías 40, 11.
Isaías 40:11 dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a la recién parida. Aquí estamos viendo el amor del pastor, dice, como pastor apacentará su rebaño. Apacentar también el significado es pastorear. ¿Qué es pastorear? El vigilar, el cuidar, dar esa protección, alimentar las ovejas. Y donde dice en sus brazos llevará los corderos y en su seno los llevará. Vemos que Él quiere tener esa relación cercana con cada uno de nosotros. En sus brazos los llevará y en su seno los llevará. Y dice, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Quiénes son las recién paridas? Son esas ovejas que recién están siendo parte del redil, esos hermanos que están dando sus primeros pasos. A ellos hay que apoyarlos, a ellos hay que ayudarlos, a ellos hay que, a veces si quizás la palabra todavía ellos como son nuevos, hay muchas cosas que ellos no entienden, pero como el Señor a ti te está capacitando, cada palabra que estamos escuchando, que tú también seas de bendición para esas ovejas que están dando esos primeros pasos. Dice que Él, ¿cómo lo hace? Dice, los pastoreará suavemente, hacerlo con amor. Entonces vemos que el amor de Dios es un amor inalterable, un amor tan grande. Dice que el cuidado que nos da el pastor, porque Él quiere tenernos siempre muy cerca de Él. Quizás cuando nos sentimos débil, cuando nos sentimos que estamos desfalleciendo, quizás cansados, pero dice que Él da las fuerzas al que le faltan. Ahí en Isaías 40:29, ahí en el mismo que leímos 40, quiero que leamos en el versículo 29, donde Él nos dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces, en un momento cuando nos sintamos cansados, nos sintamos fatigados, ¿a quién tenemos que clamar? ¿A quién tenemos que buscar? A nuestro buen pastor, porque dice que es Él, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces vemos, amados hermanos, que esas fuerzas renovadas vienen solo de Él. Por eso que el salmista nos dice que el Señor quiere dirigirnos, guiarnos, protegernos y aún cargarnos en sus brazos, amados hermanos, porque ese es el amor de Dios. Vemos que las ovejas, ellas duermen en un corral cerrado que se llama redil. Quiero que por favor busquemos en el libro de Juan, donde vamos a ver la parábola del redil. Juan 10. Juan 10:1. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta,
el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Bendito es tu nombre, santo tú eres, Señor. Dice, más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Aquí vemos, amados hermanos, cómo nos está diciendo donde la primera parte donde dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Ya este abre el portero, dice, y las ovejas oyen su voz, ya sus ovejas llama por su nombre. Eso, amados hermanos, es la cercanía de ese buen pastor que quiere tener con cada uno de nosotros en este año que estamos iniciando. Él quiere que cada uno de nosotros aprendamos a oír su voz, dice, ya sus ovejas llama por su nombre. Qué lindo, amados hermanos, saber que ese buen pastor, habiendo tantas ovejas, pero dice que él a sus hijos, a cada uno los identifica por su voz, los identifica por su forma de ser, amados hermanos, y él dice que a cada uno las llama por su nombre. En el versículo 4, cuando dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Vemos aquí que él dice, ya él reúne todo su redil, pero dice que él va delante de ellas. ¿Por qué él va delante de ellas? Porque él es nuestro ejemplo, amados hermanos, a seguir. Al único que tenemos que mirar, porque él nos dejó ese vivo ejemplo cuando él caminó en la tierra. Él todo lo que hizo, lo hizo con amor, todo lo hizo con misericordia. Entonces cada uno de nosotros también tenemos que actuar con esas ovejas que están quizás recién agregándose al redil, que podamos amarlas y podamos cuidarlas, podamos ayudarlas y hacerlo con amor y con misericordia. Y aquí en el versículo 7, donde nuevamente nos dice Jesús, el buen pastor, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y saltadores, pero no les oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare. Quiero que leamos este versículo, amados hermanos, para que se nos quede grabado. Leámoslo todos juntos. El versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nuevamente nos vuelve a recordar en el versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y esto lo podemos ver en la obra expiatoria de Cristo. Quiero que por favor busquemos en Isaías 53. En la
mañana leímos Isaías 54, cuando el hermano inició, pero ahora voy a Isaías 53, 6. Donde nos dice Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, amados hermanos. Gracias te damos, Padre, por tu gran amor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice, cada cual se apartó por su camino, pero dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y desde ese momento, amados hermanos, ¿qué pasó? Fuimos reconciliados con el Padre. Pero, amados hermanos, cuando nos salimos de este redil, cuando nos apartamos de sus caminos, en ese mismo momento, la protección de Dios, esa provisión, esa guianza, esa seguridad que teníamos es quitada. Ya esa cobertura especial ya no está con nosotros, porque la persona misma ha tomado la decisión de vivir a su manera, pero luego se va a dar cuenta que va a caminar por tierras secas, por tierras áridas, donde hay frutos llenos de espinos. Oh, santo tú eres, Señor, santo es tu nombre. Cuando el Señor me daba, amados hermanos, esa parte, y Él nos hace ver que Él como buen pastor nos quiere dar lo mejor, nos quiere llevarnos a sus mejores pastos. Y a veces en desobediencia, a veces nos salimos de redil, queremos vivir a nuestra manera. Dice que eso es lo que vamos a encontrar. Tierras áridas, tierras secas. ¿Y qué va a haber ahí? Va a haber sufrimiento, va a haber desolación, pero la misericordia de Dios es tan grande. Pero ahí dice que donde hay frutos llenos de espinos, cuando busque alimento, no los encontrará. Por eso que el buen pastor nos está ofreciendo esos pastos tiernos, llevarnos a esas quietas aguas, darnos esa protección, darnos esa compañía y guiarnos por camino seguro. Quiero que aquí mismo en Isaías 58, den vuelta una hojita, donde ahí tenemos una promesa. Isaías 58, 11. Quiero que la leamos todos juntos, amados hermanos. Isaías 58, 11 dice, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Oh, bendito es tu nombre, Señor. Dice que Él, una promesa grande, amados hermanos, que Él nos dice, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, dará vigor, dará esas fuerzas, dice, a tus huesos, y serás como un huerto de riego, y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Él quiere, amados hermanos, que cada uno de nosotros, al tener esas, dice que vamos a ser como huertos de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca falten, para que cada uno de ustedes podamos saciar la sed del sediento. Entonces vemos, amados hermanos, que la fidelidad de Dios es grande, pero con todos los hijos que viven en obediencia. Vemos también que las ovejas son ellas son indefensas, ellas no se saben cuidar solas. Entonces,
ellas dependen del pastor que sea el que las defienda de las fieras. Vemos que a David le correspondió esa tarea de pastorear el rebaño del Padre Celestial, es decir, el rebaño de Israel. Eso lo vemos en Salmo 78, quiero que por favor busquemos Salmo 78, ahí donde vamos a ver a ese gran pastor que tenemos como ejemplo, cómo él pastoreaba las ovejas. 78, 70 y 71. Salmos 78, 70 y 71. O hasta el 72. Dice, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás de las paridas los trajo para apacentar a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Dice, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Lo pastoreó con la pericia de sus manos. ¿Cómo los apacentó David? Dice, conforme a la integridad de su corazón. Y eso es lo que el Señor está pidiendo de cada uno de nosotros, amados hermanos, que tengamos esos corazones transparentes, esos corazones íntegros delante de su presencia. Dice, y los pastoreó con la pericia de sus manos. ¿Por qué dice que los pastoreó con la pericia de sus manos? Porque David, él ya había enfrentado a osos, a leones, él desde muy joven, ya el Señor lo estaba preparando a él. Entonces, quiero que veamos en Primera de Samuel 16, 11. Primera de Samuel 16, 11. Hasta el 13. Entonces dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Entonces, ¿por qué David podía enfrentarse a las fieras, podía enfrentarse a todo lo que viniera? Porque, amados hermanos, ¿qué nos está diciendo la palabra cuando él fue ungido con ese cuerno de aceite que recibió? Dice, desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Bendito, bendito es tu nombre. Santo tú eres, Señor. Por eso que el Señor, amados hermanos, quiere esos corazones dispuestos. Cuando tú te dispones, el Señor te fortalece, el Señor te guía, Él te enseña. Porque vemos que a David desde muy joven Él ya lo estaba preparando. Quiero que por favor veamos aquí mismo en 1 Samuel 17, den vuelta a la hoja en el 33. Cuando vemos que David y Goliat, lo hemos escuchado, lo sabemos mucho, pero aquí vamos a ver cómo la fe, la confianza que David tenía. En el 17:33, dijo Saúl a David,
no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Vemos cómo él estaba confesando, porque él tenía esa certeza, él tenía esa seguridad, que si el Señor había estado anteriormente, era el mismo el que iba a estar ayudándolo y fortaleciéndolo para enfrentarse a este filisteo. Cuando él aquí con esa seguridad dice: él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Por eso, amados hermanos, que en todo momento tenemos que ser como David, con esa humildad de servicio, de entrega. Pero él, cuando tenía que reconocer y enaltecer el nombre de su Señor, él lo confesaba públicamente y él lo hacía saber para que todos lo reconocieran, que esa fuerza, todo lo que él recibía, de quién venía, de ese Dios grande y misericordioso. Por eso vemos que los hermanos de David quizás lo hicieron sentir insignificante, despreciable. Y a veces cuando queremos hacer algo para Dios o ayudar a la gente herida, Satanás nos ataca y usa a las personas más cercanas para hacernos sentir rechazados, inmerecedores. Nos condenan, nos juzgan. Pero debemos enfrentar esos ataques, amados hermanos, y mantener nuestra mirada en Dios. Porque Dios es el que llena nuestros corazones y con fe nos permite creer que Él puede usarnos. Porque su misericordia, amados hermanos, su misericordia es tan grande. ¿Quiénes somos para juzgarnos los unos a los otros? Si la palabra del Señor dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oh, por eso que la palabra dice, amados hermanos, que a veces el Señor prefiere usar personas que han sido rechazadas para mostrar su fortaleza, que es Él el que hace todo, es Él el que llena tu copa, es Él el que llena tu vaso, amados hermanos. Oh, santo es tu nombre, santo tú eres, Señor. En 1 Corintios 1:27 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Por eso, amados hermanos, que en todo momento tenemos que nosotros ser agradecidos y siempre honrar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Quiero que por favor volvamos a Juan 10. Juan 10:12. Aquí vamos a ver la diferencia de ese buen pastor que cuida y protege sus ovejas, la diferencia con el asalariado, es decir, con la persona que solo está cuidando ese rebaño por el sueldo que le están pagando. En el versículo 11 dice, el 12,
Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Vemos cómo esa persona que solo está cumpliendo con ese trabajo, cuando ve el peligro, ¿qué dice que hace él? Dice, deja las ovejas y huye. Y ahí es cuando viene el lobo, las arrebata y las dispersa. Dice, así que el asalariado huye, porque es asalariado, ya a él no le importan las ovejas. Pero amados hermanos, ¿cómo vemos que el buen pastor dice, pero yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen? Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, pero aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Es decir, que de cada uno de nosotros depende, amados hermanos, que podamos compartir con aquellos que aún no le conocen, para que también ellos puedan tener y conocer ese buen pastor que dice que su vida da por cada una de sus ovejas. En el versículo 17, donde dice, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me las quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Vemos que, amados hermanos, que ese buen pastor quiere ser parte de cada uno de nosotros en este nuevo año que estamos empezando, porque dice que Él quiere ser quien camine contigo para que tu caminar sea un caminar de bendición, un caminar de victoria, un caminar de éxito, porque a veces pensamos, tenemos propósitos, hay muchas cosas cuando se inicia el año, pero a veces, ¿en qué momento tomamos, Señor, es tu voluntad? Señor, ¿esto te agrada a ti? Amados hermanos, ya no nos dice que nosotros ya somos sus hijos. Entonces cada uno lo primero que tenemos es consultarlo con Él, preguntarle, Señor, ¿es tu voluntad lo que yo voy a hacer? Quiero que por favor busquemos aquí en Lucas 15. Una vez más vamos a ver cuán grande es el amor de Dios. Aquí es donde nos está hablando de la parábola de la oveja perdida. Lucas 15. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Aquí estamos viendo cómo nos dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas,
Si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió, pero dice que va tras de la que se perdió hasta que, hasta encontrarla, amados hermanos, decir que Él, como sea, va a ver la manera como nuevamente recupere esa oveja para que esa oveja pueda volver a su redil. Dice, porque esas 99 que están en el redil, ya esas ovejas están seguras, ya esas ovejas conocen a ese buen pastor, esas ovejas conocen su voz, saben que ese buen pastor siempre quiere darle lo mejor para ellos. Entonces esa oveja que se dispersó, esa oveja que se fue, Él dice que la busca hasta encontrarla. Y así, amados hermanos, tenemos que orar quizás por todas esas ovejas que después de esta pandemia se han quedado en sus hogares, cada uno viviendo un evangelio a su manera. Se conforman con escuchar una predicación. Amados hermanos, que en este año el Señor, en nuestro clamor, en nuestra oración, oremos por cada uno de nuestros hermanos que quizás no se congregan, por todas esas ovejas que se han quedado en el camino, que conociendo la verdad del evangelio, amados hermanos, los vemos que ahora están viviendo su vida a su forma y su manera. Y eso es triste, amados hermanos, porque cuando han estado siendo parte de este ministerio y con una enseñanza tan clara, y ahora ellos están tan tranquilos quedándose en sus hogares, amados hermanos, entonces ¿qué pasa con ellos? Son presa fácil para que el enemigo continúe reteniéndolo, porque el enemigo no quiere que esas ovejas vuelvan al redil. Pero de cada uno de nosotros depende, amados hermanos, que estemos reclamando delante de la presencia del Señor por cada una de esas ovejas que están en sus hogares, por aquellos que en este momento no le están sirviendo, para que los veamos entrar por esos atrios y ellos también puedan venir y recordar que aquí en esta casa han sido bien alimentados, en esta casa ellos han recibido el amor de Dios, en esta casa han recibido, han sido acogidos, cuando han estado en necesidad, siempre el Señor, amados hermanos, este ministerio siempre nos ha hecho, es decir, nos ha dado corazones bondadosos, corazones de que cuando ha habido una necesidad, nos unimos todos como pueblo y cada uno aporta lo poquito que podamos dar, pero damos una ofrenda de amor, porque lo estamos haciendo para un hijo de Dios. Y que el Señor nos ayude, así como Él siente ese dolor por una oveja que ha sido descarriada, cada uno de nosotros también sintamos ese peso por esa oveja que se han descarriado y esas ovejas que no le están buscando. Quiero que por favor veamos en Hebreos, en el libro de Hebreos 13:7. Que aquí nos está diciendo, amados hermanos, que eso es el deber de cada uno de nosotros, deberes cristianos. Dice 13:7, Hebreos, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acordaos de vuestros pastores. Es decir, que cada uno de nosotros siempre tenemos que mantener en oración a la sierva, nuestra pastora, que es la que físicamente es nuestra pastora en este lugar. Y en el versículo 17 nos está recordando algo más, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría
y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque a veces eso como que nos cuesta un poquito sujetarnos cuando a veces hay reglas, amados hermanos, que esas reglas hay que cumplir, esas reglas hay que seguirlas. Entonces a veces quizás no estemos muy de acuerdo, pero como dice que nosotros tenemos que obedecer y sujetarnos para que en el ministerio se pueda trabajar, que todo sea en unidad y en armonía. Entonces tenemos ese deber de cada uno estar siempre orando por nuestros pastores. Quiero que volvamos en la última parte de aquí del Salmo 23, que lo repitamos todos juntos. 23, 5 y 6. Salmo 23, 5 y 6. Dice, aderezas mesa delante, repitámoslo todos juntos, amados hermanos, por favor. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amados hermanos, esto es lo que Él quiere para cada uno de nosotros, que estemos protegidos, que no nos falte el alimento, que nos sintamos seguros. Y quiere Él tender, dice, esa mesa de bendición delante de nuestros enemigos. Dice que Él quiere que nuestra copa, que como esté nuestra copa, dice, esté rebosando. Dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Amados hermanos, el bien y la misericordia te seguirán. Tú no vas a tener que salir a buscar las bendiciones. Si tú estás viviendo en sujeción, si tú estás viviendo en obediencia, dice que las bendiciones vendrán a ti. Las bendiciones te seguirán, dice. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de este año 2024. La misericordia de Dios me seguirán. Dice, y en la casa de Jehová moraré por largo día. Amados hermanos, que ese sea el anhelo, el deseo del corazón de cada uno de nosotros, que le permitamos al Señor que Él sea ese buen pastor, que sea Él el que nos guíe a esas quietas aguas, a esos pastos tiernos. Si le pido al coro, si podemos, el buen pastor, si lo podemos todos juntos, amados hermanos, y vivir cada día agradecido por ese gran amor de Dios. Honramos, bendecimos tu santo nombre, Padre. Decimos gracias por tu gran amor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice el Señor. Yo la llamo por su nombre y me responde. Yo soy el buen pastor y apaciento a mi rebaño. Oye mi voz, oye mi voz, oye mi voz y me sigue. Oye mi voz. Oye mi voz y me sigue.
oye